En esta tarde vamos a presentar a quien es nuestro orador, pero para presentar nuestro orador quiero presentar a un amigo que es el pastor Dardo Leandi, y él le conoce mejor y él va a presentarlo. Así que, pastor Dardo, por favor, si puede presentar a nuestro orador. Muy bien, un privilegio presentar un hermano, un colega en el Señor, ya hace unos varios años, 2003 que el Señor nos cruzó en el camino, y desde ese momento hemos estado vinculados porque tenemos la misma pasión, la pasión por la predicación de la palabra de Dios. Siempre he estimado al pastor Greg por su amor por las Escrituras, y porque es un hombre de Dios, es un hombre de las Escrituras, no puede ser de otra forma. Y también es un hombre de su familia está presente allí atrás. Le voy a pedir a él mejor que les presente a cada uno de ellos. Yo voy a presentar al predicador. Sí, Greg, hacelo, por favor, sí. Tiaguito, ahí levanta la mano, mírenlo bien. Muy bien. Bueno, estamos sirviendo juntos como pastores, junto al pastor Harry también de Campana, con Greg, las iglesias de City Bell, que es la versión en inglés de Ciudad de Campana, y allí en la misma página, él está con su colega también, futuro pastor en la Providencia de Dios, en Soberanía, Enrique Oriolo. Estamos trabajando en un ministerio que está en pañales, podemos decir que es ante su palabra, y estamos anhelando, orando y trabajando para que nuestra Argentina sea influenciada por la sana doctrina, por la palabra de Dios, por la exposición bíblica. Bueno, no quiero decir más. Si les parece, nos ponemos de pie para orar y luego vamos a escuchar la palabra de Dios. Sé que Dios va a usar a Greg, así que vamos a pedirle al Señor que así sea. Padre, por favor, estamos aquí y tú conoces nuestra necesidad más grande, que es oír tu voz, aprender a amarte, aprender a obedecerte, Señor. Y este tema es un tema que nos conmueve porque es un tema bíblico, porque es un tema importante, porque necesitamos aprender, y te pedimos que nos ministres tus verdades, que puedan tus verdades transformar áreas de nuestra vida, de nuestro andar. Por favor, Señor, usa tu palabra y usa a tu siervo, Señor. Te damos gracias por esta iglesia que has puesto en el corazón de sus pastores abrir sus puertas para tener esta conferencia. Que sea de provecho, Señor, y todo lo que se ha de decir aquí sea para tu gloria y honra. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor. Muy buenas tardes a todos, un gozo de estar compartiendo con ustedes en esta tarde. Quiero invitarles a abrir sus Biblias al libro de Apocalipsis, y a modo de introducción, los primeros versículos. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años.
Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda no tiene poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Oramos una vez más a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por esta noche. Qué privilegio que tenemos de abrir las Escrituras y saber que lo que leemos no son palabras del hombre, son palabras que vos inspiraste, que cuando las abrimos escuchamos la misma voz de nuestro Dios. Y quiero rogarte ahora que vos me ayudes a mí a ser fiel a tu palabra, especialmente en este tema que es complejo, que como iglesia a través de la historia hemos luchado en tener un consenso dentro de la ortodoxia cristiana, de decir esto es lo que todos que sostenemos las cosas centrales del Evangelio, que sostenemos la autoridad de la Biblia, creemos. No hemos llegado a un consenso en 2000 años, Señor, en este tema. Así que pido por tu ayuda en esta primera plenaria para representar correctamente, adecuadamente las distintas posturas, que nos des comprensión, gracia, que nos des convicción con respecto a lo que estamos viendo en las Escrituras y que podamos crecer en nuestro conocimiento, Señor. Pero que este conocimiento afecte a nuestras emociones, nuestros afectos, como decía Edwards, que por abajo de los pensamientos, de las emociones y de la voluntad están los afectos religiosos que mueve todo eso. Así que anhelamos que esto no sea simplemente un ejercicio intelectual, si bien lo será, pero que también sea algo que nos mueva a ver más claramente la realidad de nuestra vida tan breve, Señor, y que tengamos los lentes de la eternidad puestas para vivir conforme a esa realidad, Señor. Que salgamos de acá con un peso de la eternidad con el cual no habíamos entrado, Señor. Y que eso nos mueva a predicar más fielmente en nuestros púlpitos, que nos lleve a ser discípulos, a orar por personas que no te conocen, a vivir para tu reino, Señor. Más allá de que podamos tener diferencias en los detalles de la escatología, que estemos centrados en ese peso, Señor, que tu palabra nos da hacia lo eterno. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos un gran desafío en esta tarde, y es entrar en un tema en tan solo 4 periodos de 45 minutos, que en realidad sería bueno si tuviéramos 4 meses para poder abarcar adecuadamente este tema. Lo que quisiera hacer en esta primera sesión esta va a ser un poco más académica, un poco menos Biblia, porque quiero introducir a la escatología, quiero mostrar un poco la historia de la escatología, las posturas y las actitudes. En la segunda sesión vamos entonces a hacer una exposición bíblica del libro de Daniel, panorámicamente. En la tercera y cuarta haremos lo mismo con el libro de Apocalipsis. Pero primero quería introducir este tema. Algunos quizás vienen con más conocimiento de las posturas y quizás con convicciones. Hay también pastores acá, convicciones en cuanto a las posturas. Y yo quisiera comenzar diciendo que hay 2 perspectivas desequilibradas en cuanto a la escatología. Una podemos llamar la escatofobia. La palabra escatología, como vamos a definir, tiene que ver con lo último, con las últimas cosas, lo que la Biblia dice acerca del final, de lo último. Y a veces hay una perspectiva, justamente porque hay diversidad, porque ha habido conflicto en la iglesia en este tema, ha habido desacuerdo, que entonces, bueno, ¿para qué intentar
y ni siquiera busco formar convicciones desde las Escrituras y no quiero meterme en estas cosas y total, Cristo vuelve, ¿para qué hablar de este tema? Bueno, la Biblia habla en detalle de estos temas y no podemos excusarnos y simplemente decir, bueno, alcanza solamente decir que Cristo vuelve. Debemos predicar todo el consejo de Dios. Eso incluye predicar el libro de Apocalipsis, lo cual incluye interpretar el libro de Apocalipsis. Con esto no significa que nosotros no perdamos el centro, el foco que es la venida de Cristo. De eso se trata la escatología, que Cristo va a volver, y eso compartimos con nuestros hermanos que piensan distinto en estos temas. Pero la escatofobia es esa perspectiva que nos lleva a decir, si estas personas no se ponen de acuerdo, ¿para qué intentar? No me quiero meter en este tema. Somos llamados a estudiar, especialmente si somos pastores, a trabajar duro con las Escrituras, formar convicciones y predicarlas. El otro extremo podemos llamarlo la escatomanía, donde hay una obsesión sobre los detalles de la escatología y que la marca de la espiritualidad de la ortodoxia es cómo yo armo los cuadros de la escatología, las dispensaciones correctas y que de acuerdo a eso es la ortodoxia y fuera de eso no hay verdad y fuera de eso no hay doctrina sana. Y esto es un error, definir la doctrina sana como mi postura de la escatología. Por supuesto que hay ciertas cosas que son centrales, que tienen que ver con la autoridad de las Escrituras, la inerrancia, la centralidad del Evangelio, que Cristo va a volver, pero mi postura en cuanto al milenio, que vamos a hablar ahora, no es una doctrina principal, sino es una secundaria. Y yo no debo ver a aquellos que difieren conmigo en esto como alguien que está fuera de la sana doctrina. La escatomanía me puede llevar a enfocarme de tal manera que yo estoy midiendo mi espiritualidad conforme a mi conocimiento de los detalles de la escatología o de los cuadros que yo he armado o he estudiado de la escatología. Y quizás hasta predico continuamente temas de escatología. La realidad es que la Biblia nos habla más de la primera venida de Cristo que de la segunda venida de Cristo. Y eso nos debería decir algo, que mis predicaciones deberían hablar más de la primera venida que de la segunda venida. Ahora quiero complementar eso con otra frase. Hay algunos que predican tanto la primera venida de Cristo que no están predicando la segunda venida de Cristo. Y si bien es verdad que la Biblia habla más de la primera venida, la Biblia habla mucho de la segunda venida y por lo tanto nosotros también debemos hablar de la segunda venida de Jesucristo. Si hablamos específicamente de profecías, no solamente de la segunda venida, cada 4 páginas, una de las páginas en nuestra Biblia son profecías, algunas profecías que ya fueron cumplidas con la primera venida de Cristo, pero nosotros no podemos evitar este tema por un lado y tampoco podemos obsesionarnos y siempre estar predicándolo. Debemos ser equilibrados. Hay una frase de un autor, Donald Bloch, que dice: posiblemente no exista doctrina que haya dividido más al protestantismo evangélico moderno que la doctrina del milenio. Y yo quisiera enfocarme en esta primera sesión hablando un poquito de las posturas del milenio. El tiempo no nos va a dar para hablar del arrebatamiento, de las posturas del arrebatamiento o del dispensacionalismo y las distintas modalidades, si bien lo voy a mencionar. Vamos a enfocarnos en este tema porque esto tiene ramificaciones en cuanto a cómo vemos la unidad y la descontinuidad en las Escrituras. Así que eso va a ser el foco. Y esto es una gran tristeza que esto sea así, de que como iglesia hemos estado divididos en este tema. Arranqué leyendo Apocalipsis 20 justamente porque este es un punto que lo vamos a ir mirando, el tema de las posturas acerca del milenio, lo vamos a ir mirando a través de las distintas exposiciones. Cuando leemos el comienzo del libro de Apocalipsis, capítulo 1, las primeras palabras del libro nos dicen lo siguiente: la revelación de Jesucristo. El libro de Apocalipsis se trata de Jesucristo.
Y Jesucristo tiene que ser central en mi enseñanza, en la escatología, en el libro Apocalipsis, porque de eso se trata el libro Apocalipsis. Hay dos maneras de entender esta frase de Jesucristo, o quizás intencionalmente, como dijo un autor, es dejado de esta manera, que es una combinación de ambas. Una es que es la revelación que proviene de Jesucristo, y la otra es que es la revelación acerca de Jesucristo. Ambas son gramaticalmente posibles. Y yo me inclino a la postura de un autor que dice, lo más probable es que está intencionalmente dejado para que veamos las dos cosas, que esto es la revelación que proviene de Jesucristo, pero que también es acerca de la persona de Jesucristo. Y cuando leemos el libro Apocalipsis, cuando abarcamos este tema, tenemos que tener esto en cuenta, que se trata de Jesucristo, se trata de Él. Y no debemos perdernos en los detalles, que debemos buscar entender, que debemos exponer, que debemos interpretar. Pero en medio de eso debemos recordar que se trata de la persona de Jesucristo. Entonces quiero hablarles de tres posturas que ha habido a través de la historia de la Iglesia, y voy a empezar con la postura postmilenial. La postura postmilenial son posturas que tienen que ver con el capítulo 20 de Apocalipsis, pero que también tiene que ver con una comprensión de varios temas de toda la Biblia, de cuál es la relación de Israel con la Iglesia, la hermenéutica, cómo yo interpreto, cómo yo predico el Antiguo Testamento, de qué manera, cómo yo entiendo el futuro o no para la nación de Israel, cómo entiendo los pactos, cómo entiendo las etapas o dispensaciones. Tiene que ver con estas posturas acerca del milenio. Conforme mi postura del milenio, eso va a afectar o va a estar conectado con estos otros temas. Entonces, una postura es la postura postmilenial. La palabra post significa después, y es la idea de que Jesucristo va a regresar después de un milenio. Y entre autores que quizás algunos conozcan, tenemos a Jonathan Edwards, el puritano, John Owen, libros que son oro puro para la iglesia cristiana, que hablan de temas como la mortificación del pecado. Jonathan Edwards analizando en su momento uno de los avivamientos más importantes después de la Reforma, el primer despertamiento en Estados Unidos, y él analizaba de qué manera nosotros podemos identificar qué es de Dios y qué no es de Dios. Y entre varios libros que escribió, uno se llama The Religious Affections, los efectos religiosos. John Piper, predicador y autor, fue fuertemente influenciado por Edwards. Hay una frase famosa de Piper que habla de que nosotros glorificamos más a Dios cuando estamos más satisfechos en Él. Piper habla mucho del placer que encontramos, el hedonismo cristiano, el placer que encontramos viviendo para la gloria de Dios. Bueno, esto lo agarró de Edwards. Edwards enfatizaba mucho esto. Entonces son gigantes intelectuales, teólogos, y ellos tienen una postura postmilenial, que es una postura poco común hoy en día. Es más, hay una entrevista que el predicador Piper le hace a 3 predicadores con 3 posturas distintas, y él menciona cómo le cuesta entender a Edwards, que tanto sigue, tanto estudia, tanto admira, que tome esta postura postmilenial. Pero para quizás entender un poco de qué se trata el postmilenialismo, hay una frase escrita desde el punto de vista de alguien amilenial, que ahora lo vamos a definir, que dice lo siguiente: los premilenialistas están esperando el milenio, los postmilenialistas están trabajando para obtenerlo. Pero nosotros, los amileniales, este autor, lo estamos disfrutando. Simplemente menciono esa frase porque los postmilenialistas están trabajando para obtenerlo. Y esta es la visión. La visión es que el Evangelio va a avanzar de tal manera que la iglesia va a introducir el reino al mundo antes que Cristo vuelva. Y tanto John Owen como Edwards estaban viendo lo que estaba pasando en su momento. Dios estaba haciendo una obra increíble e interpretaron los 1000 años como algo futuro, pero algo que iba a suceder en el sentido de que la tierra iba a ser evangelizada, el evangelio iba a conquistar, iba a avanzar, y que Cristo iba a volver a un mundo que ha sido evangelizado, un mundo que ha sido transformado por el evangelio.
Esa es la postura postmilenial. Es la menos común, hay menos personas hoy que la sostienen, en parte porque las posturas teológicas siempre surgen en un contexto. Y hoy es más difícil, si uno agarra los diarios, sostener la postura postmilenial. Porque esencialmente la postura postmilenial ve al mundo mejorando por la influencia del Evangelio. La otra postura que sí es muy común, especialmente con este tiempo donde hay un mover, particularmente en Latinoamérica, de la teología reformada, y con la teología reformada tenemos que definir términos, porque yo en un aspecto me considero reformado en el sentido que creo varias de las cosas que los reformadores sostuvieron, y yo creo que la fuerza de la reforma nunca llegó a Latinoamérica, y en ese sentido soy reformado, pero en otro sentido probablemente la mayoría, si no todos acá adentro, no creían en varios elementos que Calvino y Lutero creían, por ejemplo, en el bautismo de infantes. Entonces no necesariamente significa que uno cree todo lo que los reformadores creen. Si alguien me especifica un poco más a qué te referís, yo digo soy reformado, pero no en mi escatología, porque los reformadores tienen una escatología amilenial. Así que quisiera definir la postura amilenial. Si la postura postmilenial tiene que ver con que Cristo va a volver después de un milenio que la Iglesia introduce en la tierra, la postura amilenial, que no hay milenio, literal, sino que los 1000 años que leímos en Apocalipsis 20 están sucediendo ahora. Simbólicamente Cristo está reinando en este momento y nosotros estamos en el milenio porque Cristo está reinando a través de su iglesia. Hay un gran énfasis en lo que Cristo logró en su resurrección, en que Cristo derrotó a Satanás, como vamos a ver un poco más adelante. Y nosotros ahora estamos participando de ese reino glorioso de Cristo ahora en la tierra. Y que lo que estamos esperando va a ser la segunda venida de Cristo, donde Él va a regresar y entramos al estado eterno. No hay algo intermedio de cuando Cristo vuelve y el estado eterno, sino que cuando Cristo vuelve ya entramos al estado eterno. Y esta es la postura amilenial. Muchos prefieren llamarla un milenialismo inaugurado, que Cristo inaugura el milenio a partir de su muerte y su resurrección, es su reinado a través de la iglesia que Él inaugura. Agustín fue una de las figuras claves en la historia de la iglesia que afectó por 11 siglos la escatología de la iglesia. Dijo lo siguiente con respecto a lo que él pensaba de la tercera postura, que ahora lo vamos a definir, del premilenialismo. Yo mismo acepté un tiempo dicha opinión. Tenemos 2 citas más, hay que pasar, sí, ahí está. Pero cuando estos intérpretes dicen que los santos resucitados pasarán el tiempo en glotonería interminable, con la cantidad de comida y bebida que no solo va más allá de cualquier sentido de decente moderación, sino de cualquier cosa posible, entonces tal interpretación se vuelve completamente inaceptable, excepto para el demente carnal. Entonces esto es lo que Calvino pensaba acerca de un milenio literal futuro en la tierra. En parte porque esa postura, que ahora la vamos a definir, estaba asociado con varios movimientos extremos, no bíblicos, movimientos heréticos, y entonces Agustín rechazó totalmente la idea de un milenio futuro acá en la tierra con Cristo. El doctor John Hanna, un profesor de historia de la iglesia muy respetado, dijo lo siguiente: la influencia amilenial de Agustín en el occidente funcionaría de la misma manera en que la influencia de Origen afectaría en el este. Estas son figuras grandes que afectarían la teología de la iglesia por mucho tiempo. Sus influencias masivas, junto con otros factores, causaría que la iglesia espiritualice las verdades escatológicas.
Otro factor que pareciera contribuir fue el triunfo de la Iglesia en el imperio. Nuevamente, cada teología tiene un contexto. Cuando vemos que la Iglesia ahora de pronto está reinando en la tierra, muchos dijeron, ya está, nosotros ya estamos ahora en el milenio. Cristo no ha vuelto y nosotros estamos ahora reinando. La postura premilenial, que es la que yo voy a defender, dice que Cristo regresa antes de un milenio, de un periodo de 1000 años en la tierra. Y esta es la postura que muchos de los padres de la Iglesia sostuvieron. Justino Mártir, otra cita. Existe un cierto hombre, Juan, uno de los apóstoles de Cristo, quien profetizó mediante una revelación que se le hizo que aquellos que creen en nuestro Cristo morarán por 1000 años en Jerusalén y que posteriormente seguirá, en resumen, la resurrección general y eterna y el juicio de todos los hombres también tomarán lugar. Otro Tertuliano dijo, confesamos que se nos ha prometido un reino en la tierra, pero antes del cielo y en otro estado de existencia. Será después de la resurrección durante 1000 años en la Jerusalén de construcción divina, traída del cielo. Es decir, primero vamos a estar en un estado intermedio antes de estar en el estado eterno. Esto creían los padres de la Iglesia hasta que Agustín rechazó esta postura. Otra cita del historiador John Hannah. Los apologistas previo a Origen, Ireneo, Tertuliano y Justino Mártir, eran claramente premileniales. Con Origen y el método alegórico, Origen introdujo una interpretación alegórica a las Escrituras, de que hay niveles de interpretación. El futuro reino milenial fue espiritualizado para decir que el milenio en realidad es la edad presente de la Iglesia a partir de Adán. Hoy creo que la mayoría de los amileniales no creen esto, de que la Iglesia comienza en Adán, pero en ese momento sí, de que la Iglesia comienza en Adán y ese es el milenio, el pueblo de Dios reinando hasta que Cristo vuelve. Agustín popularizó la misma perspectiva escatológica a través de su libro La ciudad de Dios, que se convirtió en la escatología indiscutible hasta después de la era de la Reforma. Entonces todos tenían este libro como una referencia. ¿Qué va a pasar en los últimos tiempos? Agarro el libro de Agustín, La ciudad de Dios, y ahí estaba la perspectiva amilenial. Es interesante que Calvino enseñó y escribió sobre todos los libros de la Biblia, con la excepción del libro de Apocalipsis. No escribe un comentario sobre el libro de Apocalipsis. Calvino, dice John Hannah, clasifica la creencia en un milenio futuro literal con títulos como ficción, error, insulto y sueño. Él ataca esta blasfemia intolerable. Y ahí hay un montón de cosas que a mí me encantan de Calvino. Porque él entiende que los que creen en un milenio futuro literal están enseñando que los gozos del cielo para los santos a los tormentos del infierno, para los impíos son limitados solamente a unos 1000 años. Él entendió incorrectamente que las personas que estaban hablando de los 1000 años futuros estaban diciendo que solamente íbamos a reinar por 1000 años, o que los impíos solamente iban a estar castigados por 1000 años, y naturalmente rechazó eso. Uno quisiera sentarse con Calvino y decir, Calvino, ¿vos te das cuenta que eso no es lo que están diciendo? Y esto es algo que vemos en la historia de la Iglesia. Frecuentemente hay posturas que surgen en reaccionar. La teología frecuentemente es reaccionaria. Entonces reacciona de un extremo, quizás un movimiento de herejía asociado con algo, y se reacciona hacia otra cosa. Calvino entiende incorrectamente lo que estaban diciendo y entonces también rechaza totalmente la idea de un milenio literal en la tierra. Una cita más: en la década de 1620 había un grupo importante de puritanos ingleses que se estaban volviendo premileniales, tanto por la lógica de su exégesis bíblica como también por la señal de los tiempos. Pero ellos temían tomar el paso final en promover la doctrina antigua de un milenio futuro,
porque eran conscientes que frecuentemente esta postura era etiquetada como herejía por los reformadores, es decir, no era popular ser premilenial. Y entonces tenían miedo de ser etiquetados como herejes y se mantuvieron calladitos. Ellos veían en las Escrituras que la exégesis los llevaba a ver un reino literal futuro en la tierra de 1000 años, pero se mantuvieron calladitos por temor a ser categorizados como herejes. Pero cuando el premilenianismo recibió apoyo de un erudito calvinista alemán, Johann Henrik Alsted, comenzaron a olvidarse de sus inhibiciones. De pronto tenemos apoyo en este erudito que nos apoya y dice lo que nosotros ya creíamos, pero no nos animamos a decirlo. Así que bueno, eso da algo de la perspectiva de lo que ha sucedido en la historia con estas posturas, cómo fueron desarrolladas, la postura postmilenial, la creencia de que la tierra va a mejorar por el Evangelio, la postura amilenial, nosotros estamos en el reino de Cristo ahora, en el reino de los 1000 años ahora, que son simbólicos, y la postura premilenial, que enfatiza que Cristo va a volver, que el milenio va a ocurrir antes de que Cristo va a volver antes, de que exista un milenio literal en la tierra en donde vamos a reinar con Cristo. Es una interpretación literal de Apocalipsis 20. Todas estas posturas tuvieron su desarrollo en contextos históricos, lo cual nos debe alertar que nosotros llegamos a la Biblia con anteojos, y si vemos grandes hombres de Dios como Edwards y Owen tomando una postura que pocos sostienen hoy, nosotros debemos saber que no somos inmunes a confundirnos en nuestra interpretación, y la historia de la Iglesia nos debería dar esa humildad cuando nos acercamos a las Escrituras. Dije que no iba a hablar del dispensacionalismo, simplemente quiero dar unos pensamientos con respecto a esto, porque está relacionado, porque frecuentemente yo tengo varios amigos que son amileniales, pastores, con quien comparto conferencias y hacemos cosas juntos. Y la mayoría de los que he hablado han salido de una situación legalista, extrema, del dispensacionalismo. Entonces quisiera dar algunos pensamientos con respecto a eso y qué tiene que ver con este tema que estamos abarcando. Entonces la palabra dispensacionalismo simplemente viene de dispensación. Efesios 1 nos habla de esta palabra, se puede traducir también administración, literalmente viene de una palabra griega, o economía, las reglas de la casa, que Dios cambia su administración con la humanidad. Y en un sentido todo evangélico, todo protestante es dispensacionalista, aunque no use ese término. ¿En qué sentido? En que todos creemos que las reglas cambiaron. Antes de los sacrificios, Dios se relacionaba de una manera con la humanidad, de cómo la humanidad se acercaba a Dios. Después, a partir de Abraham, a partir de la nación de Israel, la manera que el hombre se acerca a Dios es otra. A partir de Cristo es otra. Es decir, todos reconocemos que hay momentos donde la manera que Dios administra su gobierno con la creación va variando. Y en eso estamos todos de acuerdo. Pero frecuentemente la palabra dispensacionalista, hoy por lo menos en la mayoría de los predicadores que son amileniales, que toman en serio la autoridad de la Biblia, que están predicando de manera central el Evangelio, hay una connotación negativa con el término. Charlé con alguien cuya postura es amilenial y él me contó una situación donde la iglesia estaba cuestionando su salvación por él no ser dispensacional, por no creer en lo que el dispensacionalismo clásico cree. Entonces yo particularmente generalmente no uso la palabra dispensacional en ciertos círculos para
describir mis creencias, porque cuando veo las refutaciones por libros o por internet o por predicaciones y uno ve a ver qué es lo que está refutando, yo tampoco creo en dos pueblos eternos. Eso es algo que ningún seminario cree hoy en día, eso es algo antiguo, algo que ya ha cambiado. Así que esa etiqueta en ocasiones la evito por esa razón. Sí uso la palabra premilenial, porque sí creo que eso lo veo con más claridad en las Escrituras. Si bien el dispensacionalismo tiene etapas en que ha ido evolucionando, de hecho es una de las críticas de aquellos que no son, ustedes continuamente están cambiando los términos, las definiciones. La última se llama dispensacionalismo progresivo, y es la idea de que eternamente no hay dos pueblos, somos un solo pueblo. Hay una distinción étnica, como vemos en Apocalipsis, que habrá personas de cada nación adorando, pero no es que va a haber dos pueblos eternamente separados, como dijeron los primeros dispensacionalistas. Entonces hay confusión alrededor del término. Personalmente creo que sería buenísimo si inventáramos otro término para describir algunas creencias. Tengo dos pastores amigos que son premileniales, creen lo que yo les voy a mostrar ahora de la semana 70 de Daniel, pero ellos rehúsan usar el título dispensacional por las asociaciones que tiene. Personalmente tengo preocupaciones sobre manifestaciones del dispensacionalismo. Veo muchas veces, lo he visto en mi propio trasfondo, escatomanía, un sobreénfasis en hablar de los detalles de los últimos tiempos, más énfasis en la segunda venida que la primera, cuando la Biblia hace lo contrario. Un aislamiento de otros, he visto esto en mi tradición, porque yo tengo una tradición dispensacional, un aislamiento que nosotros tenemos la verdad y nadie más lo tiene, y con razón veo que estos pastores que yo comparto comunión y comparto cierto ministerio han rechazado porque han visto malos frutos. A veces legalismo, a veces un evangelio decisionista, una falta de énfasis en el evangelio para mi santificación. Yo por años no entendía que el evangelio no es solamente para mi salvación, es para mi santificación, es un diamante que seguimos estudiando y maravillándonos de cómo eso se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Fueron autores amileniales que me ayudaron a ver las implicaciones del evangelio en mi vida. Porque frecuentemente aquellos que sostienen una postura milenial hacen un énfasis en la teología bíblica, en la historia grande que vemos en toda la Biblia, que en mi tradición no se hacía. Y por ende yo no veía las conexiones de la profundidad del evangelio, cómo se impacta mi santificación, mi crianza, mi matrimonio. Algunos de los autores que me han ayudado a entender eso no son premileniales, son amileniales, porque normalmente la teología milenial pone más énfasis en la teología bíblica. Entonces, yo creo que en cuanto a términos tenemos que definir qué es lo que estamos diciendo. Si alguien me pregunta qué sos, uso la palabra premilenial. Si me pregunta si soy dispensacional, le pregunto, ¿vos qué entendés por el dispensacionalismo? Y ahí tenemos una conversación, pero prefiero hablar más en esos términos. Es un poco teórico esta primera parte, pero va a dejarnos un fundamento para lo que vamos a hacer después. Quisiera hablar un poco de actitudes. El objetivo de esta primera parte era introducir la escatología, que es el estudio de las últimas cosas, hablar de las posturas, específicamente del milenio, cómo se ha desarrollado en la historia, y terminar hablando de las actitudes de la escatología. Es importante que recordemos que la iglesia cristiana, cuando hablo de la iglesia cristiana me refiero a la verdadera iglesia, todavía estamos debatiendo este tema. Hay ciertos temas que la iglesia resolvió. En los primeros siglos se debatió la Trinidad, y había alguien que decía algo y entonces surgían teólogos que decían, si vos decís eso, entonces significa esto y por lo tanto eso es una herejía porque estás negando que Cristo es totalmente Dios o que Cristo es totalmente hombre. Y después de siglos de luchar y debatir, la iglesia formó una declaración ortodoxa
una declaración verdadera y correcta de la Trinidad. Entonces hoy no se debate de la Trinidad. Si hay herejías, están fuera lo que es la iglesia ortodoxa, la iglesia verdadera, la iglesia que está fielmente proclamando las cosas centrales de la palabra de Dios. La soteriología fue un tema que se debatió, se recuperó, mejor dicho, en la Reforma, que se había perdido. Pero la escatología todavía seguimos debatiéndolo. Hay grandes hombres de Dios que piensan distinto en esto. Hace poco estuve en una conferencia y estaba sentado Al Mohler, el presidente del seminario bautista, que es premilenial, según tengo entendido, al lado de Lengen Duncan, que es un presbiteriano que es amilenial, son como mejores amigos. Y estaba sentado en otro lado, estaba Miguel Núñez, premilenial, sentado al lado de Sugel, amilenial. Grandes hombres de Dios, estudiosos de la palabra, con perspectivas distintas. Yo lo veo claramente. Yo voy a defender el milenio, pero sé que hay grandes hombres de Dios, con muchos más años que yo, estudiando las Escrituras, que lo ven distinto. Y eso nos debería dar humildad y cautela de cómo nosotros manejamos este tema. Frecuentemente las acusaciones, particularmente en Internet, que se hace de un campo hacia otro, son desequilibradas y no son ciertas. Sí, porque los amileniales interpretan todo simbólicamente. Bueno, yo conozco muchos amileniales que son muy fieles al texto. Después hacen conexiones que yo les haría un poco distinto, o si llegamos al libro de Apocalipsis, obviamente vamos a diferir en cómo lo predicamos. Sí, porque los premileniales son así y asá y creen en que hay esta cantidad de 3 venidas de Jesucristo. Hay desequilibrios, acusaciones que no son ciertas. Vuelvo a la cita que dije al principio. Posiblemente no exista ninguna doctrina que haya dividido más al protestantismo evangélico moderno que la doctrina del milenio. Y simplemente mis exhortaciones, si vos sos amilenial o si estás mirando el video, de lo que yo he vivido con personas que tienen convicciones firmes como amileniales. Mis amigos amileniales creo que deben predicar más sobre la segunda venida de Cristo. Y esto lo he visto, personas que son amileniales no quieren predicar el libro de Apocalipsis. No siempre, pero lo he visto con muchos. No, es muy complicado, es muy difícil. Y claro, si es todo simbólico y no hay una pauta objetiva para interpretarlo, a mi criterio, por supuesto que uno va a estar con más temor de predicarlo. Entonces la exhortación es, debemos predicar todo el consejo de Dios, y eso incluye predicar el libro de Apocalipsis, incluye predicar sobre la segunda venida de Cristo, incluye predicar los detalles que Dios puso. No es una idea de algún grupo de teólogos entrar en los detalles. Dios ha puesto detalles en el libro de Apocalipsis, y esos detalles no deben ser predicados desbalanceadamente, pero tampoco deben ser ignorados. Dios nos ha contado con bastante detalle cosas que van a suceder alrededor de la segunda venida de Cristo. Y los detalles me dan un sentido de realidad, de que esto realmente va a suceder. Es muy distinto si yo le digo a mis hijos, nos vamos de vacaciones, a que yo les cuente los detalles de cómo va a ser el viaje y qué lugar vamos a ir y cómo va a ser el hotel y qué paisajes vamos a conocer. Ellos se van a imaginar y van a esperar esas vacaciones de otra manera. La Biblia nos da bastante detalle, y nosotros debemos predicar la segunda venida de Cristo, y debemos predicarlo como Dios lo ha puesto, en todos los detalles. Y esa sería una exhortación hacia aquellos que son amileniales, que temen entrar en los detalles de la escatología. Están ahí y Dios quiere que luchemos con esos detalles y que los prediquemos. Para personas que son dispensacionales, y esto lo hablo por mi propia experiencia, por mi propio trasfondo, creo que deben predicar más a Cristo. Yo antes escuchaba a alguien que me daba una predicación y sabía que la persona era milenial y sabía que hacía cosas con el texto que yo no me sentía cómodo haciendo, y me sentía edificado por ese sermón. Digo, qué bueno, pero yo no puedo hacer lo que esta persona hace porque no siento que lo puedo hacer con una conciencia limpia. Pero hay maneras de que nosotros podemos predicar a Cristo en cada sermón sin violar el texto. Yo he llegado a la convicción en los últimos años, sigo siendo premilenial,
que nosotros debemos predicar en cada sermón el texto y debemos predicar a Cristo. ¿Pero de qué manera? Y acá es donde voy a diferir con algunos de mis hermanos amileniales. Yo debo predicar el texto, pero también debo conectar ese texto a la historia de toda la Biblia. Si yo estoy predicando el libro de Eclesiastés, yo no puedo predicarlo como si fuera una sinagoga judía. No puedo predicarlo como si el Nuevo Testamento no existiera. Yo debo predicar el significado de lo que aparece en Eclesiastés. Hay una audiencia original que no tiene la información que nosotros tenemos del Nuevo Testamento. Debo reconocer eso, no imponer el significado del Nuevo Testamento sobre el Antiguo. Pero una vez que muestro el significado del texto, debo hacer esa conexión, ese puente, ese camino claro y fiel a la cruz. Porque yo no puedo pretender que el Nuevo Testamento no existe. Existe el Nuevo Testamento y debo predicar a la luz del Nuevo Testamento. No cambiando el significado del Antiguo, pero mostrando a mi congregación que tiene el Nuevo Testamento, que tiene el Evangelio, cómo esa verdad se relaciona con el Evangelio, con la persona y la obra de Jesucristo. Y creo que eso es algo que yo no hice por muchos años, porque mi entrenamiento era solo mirar el texto y no un énfasis en la teología bíblica. Entonces, mi exhortación a mis amigos dispensacionales, creo que deben predicar más a Cristo, predicar más el Evangelio para la santificación, cavar más en las profundidades del Evangelio, cavar más en la teología bíblica. Lo que pretendo hacer en las 3 sesiones que nos quedan, esta es una introducción panorámica del tema de la escatología, posturas, actitudes que creo que deben existir. No creo que la solución es simplemente, yo podría venir acá y mostrarles todos los argumentos en contra de ser amilenial. No es el objetivo de que ustedes adopten la postura mía, es que ustedes conozcan estas posturas existen, debemos ser respetuosos, la iglesia sigue debatiendo esto, debemos tener humildad, que si hay grandes hombres de Dios en ambos campos, quizás hay algo que yo no estoy viendo. Si Edwards, que era un gigante intelectual, no vio el error de su postmilenarismo, entonces yo debo acercarme al texto con humildad, y humildad de acercarme a otros que piensan distinto en la escatología. Pero habiendo dicho eso, como pastor yo debo predicar el texto y debo tomar decisiones, y eso es lo que voy a hacer. En las 3 sesiones que siguen voy a mostrarles el libro de Daniel y voy a mostrarles por qué yo pienso ciertas cosas del libro de Daniel, voy a intentar mostrar lo que otros piensan y voy a hacer lo mismo con el libro de Apocalipsis. Y obviamente voy a empujarlos hacia una postura premilenial porque es lo que veo en el texto. Y quiero hacerlo con gracia, pero con claridad y con firmeza. Así que esperamos, por la gracia de Dios, en 45 minutos de cada sesión, exponer el texto, mostrar cómo alguien con una postura amilenial interpreta y responder a ellas y aplicar el texto a nuestras vidas. Vamos a orar y vamos a tomar una pausa. Señor, te damos gracias por tu palabra, que queremos ahora realmente meternos después de esta introducción en esta primera sesión. Sabemos que estos son temas difíciles, no todo tiene la misma claridad en las Escrituras. La doctrina de la claridad de las Escrituras que la Reforma insistió es verdad. Una persona laica puede agarrar las Escrituras y entenderlas, pero no todo tiene la misma claridad. Pedro dijo que las cosas que Pablo escribía, algunas de las cosas eran difíciles de entender. Y cuando entramos en el tema de la escatología, hay temas y hay aspectos y hay pasajes que son difíciles de entender. Y como dijo un teólogo, ningún sistema puede plenamente abarcar toda la Biblia, porque es tan masiva. Sin embargo, nos ha llamado a predicarla, a exponerla, el significado y la aplicación, así que pedimos tu gracia ahora para que en este tiempo seamos edificados, tengamos convicciones acerca de lo que vos has dicho en tu palabra y podamos tener esas convicciones con gracia hacia aquellos que difieren con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Luego vamos a tener el tiempo de café. Estamos disfrutando de un hermoso tiempo de conferencia.
Y vamos a disfrutar ahora a alguien que nos visita en nuestra conferencia del año pasado, estuvo deleitándonos con su música y es Israel. Va a venir a cantarnos ahora, a cantar una canción. Salvador maravilloso, Cristo Jesús Redentor, nunca pensé que tu sangre me pudiera limpiar, oh, me pudiera limpiar. Guarda, consuela y cuida su espíritu guiador, trae esperanza a las almas en desesperación. Oh, Él es consolador. Solo a ti te alabamos, solo a ti te adoramos. Tú das la gracia que da y llenas mi alma hoy. Oh, llenas mi alma hoy. Dios, mi Padre infinito, eres tan fiel al amar. Yo que tan débil me encuentro, postrado ante tu altar, oh, me postro ante tu altar. Solo a ti te alabamos, solo a ti te adoramos. Tú das la gracia que salva y llenas mi alma hoy, oh, llenas mi alma hoy. Solo a ti te alabamos, solo a ti te adoramos. Tú das la gracia que salva y llenas mi alma hoy, oh, llenas mi alma hoy. Solo a ti te alabamos, solo a ti te adoramos. Tú das la gracia que salva y llenas mi alma hoy, oh, llenas mi alma.